Hola, buenos días. Mi grupo está conformado por Daniel Hernández y quien les habla, Michelle Herrera. Hoy vamos a exponer el tema de cenizas, cementos y hormigones con cenizas que vemos expuesto en el artículo de Calleja de 1982. Esto para la clase de materiales de construcción. A continuación voy a exponer los diferentes temas que los hemos dividido por 4 fases para hacer más fácil su comprensión y la explicación de los mismos. En la primera parte vamos a encontrar generalidades, composición de las cenizas, constitución de las cenizas, naturaleza y características físicas de las cenizas. En la segunda parte vamos a encontrar cenizas de hidratación de cemento, cenizas y calor de hidratación, cenizas y puzolanidad, cenizas y reología del hormigón. Para la tercera parte tenemos cenizas, retracción y fluencia, cenizas y durabilidad, cenizas y corrosión de las armaduras, cenizas y aditivos para el hormigón, las cenizas y los tratamientos térmicos en la prefabricación de piezas de hormigón. Y para finalizar tenemos cenizas, clínker y cemento, cenizas y hormigón, otros empleos de las cenizas, presente y futuro y el final. En el apartado de generalidades me gustaría hablar y poner en contexto sobre las cenizas. Por cenizas se entienden los procedentes de la combustión en centrales termoeléctricas de combustibles. Generalmente son sólidas y en particular se producen del 15 al 30% de estos residuos que no son utilizados en ninguna otra industria y que se han empezado a utilizar en la construcción. En esta exposición vamos a hablar de las ventajas y de las desventajas de su uso en la preparación de concreto. Primero que todo, para las composiciones químicas de las cenizas hay que tener ciertas consideraciones principales. Una de esas es que las cenizas son de manera muy volátil o se comportan de manera muy volátil. Esto es dependiendo del material del cual fueron residuos en el proceso de combustión en las centrales térmicas y de tratamiento. La composición química de las cenizas consta en su mayor parte por material de tipo mineral, siendo esto alrededor del 70 u 80% en forma de partículas vítreas. El estado en que se encuentran estas partículas se debe al proceso al cual están sometidos los materiales utilizados en el proceso de combustión, que se encuentran a tan altas temperaturas y a su posterior enfriamiento que se da de manera muy rápida. Bueno, para tener en cuenta ciertas cosas sobre la constitución de las cenizas, hay que tener en cuenta que las cenizas están constituidas por óxidos ácidos y óxidos básicos, siendo esto un aporte del más del 50% del total de la composición de las cenizas. Estos son minerales arcillosos o denominados silicoaluminatos. La formación de estos denominados silicoaluminatos se da en el proceso de fusión del material utilizado, generando la forma que poseen estos residuos, donde los cambios de temperatura en el proceso permiten generar la cristalización y la vitrificación de los residuos en su forma esférica. Continuando con las características físicas de las cenizas, existen varias características físicas que se producen dentro de esta, pero las más importantes son las que están relacionadas con su finura, principalmente la granulometría, el residuo sobre tamices y también la superficie específica. Las cenizas presentan en su gran mayoría una granulometría continua y una densidad cercana a 0.85 gramos sobre centímetro cúbico. El peso específico de las cenizas está bajo los límites de 2.44 y 2.96, además de presentar entre un 40 y 90% de finos, con un tamaño menor a 0.075 milímetros. Las cenizas y el calor de hidratación. La primera fecha que se tiene desde que se empiezan a usar las cenizas en la mezcla de concreto es entre 1930 y 1940, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Esto porque pudieron encontrar esa utilidad y darle el uso a las cenizas en la preparación del concreto, porque notaron la reducción de calor de hidratación que se daba de masa. Hay varias cosas que analizar del uso de las cenizas, entre estas la disolución del clínker, donde el calor de hidratación de las cenizas es mucho menor al calor de hidratación de cemento. Por esto la adición de cenizas a la mezcla va a reducir considerablemente la cantidad de calor que necesitamos en la mezcla. También la reducción del calor de hidratación es proporcional a la cantidad de cenizas. Dependiendo del tipo de mezcla que yo esté haciendo, voy a adicionar más o menos cenizas para controlar estos tiempos y también para controlar el calor dentro de la mezcla. Y por último, tenemos que tener en cuenta que entre más cenizas ponga yo en la mezcla, más tiempo de fraguado va a tener,
lo que me va también a dar una mejor trabajabilidad, pero que tengo que analizar porque este tiempo puede extenderse un montón. Y también le voy a quitar velocidad global a la hidratación. Esto también podemos llamarlo como un efecto puzolánico, donde la elevación de la temperatura no es tan grande en elementos de gran espesor, aun cuando le haya adicionado cenizas a la mezcla. Este tipo de mezclas es ideal para la construcción de presas, carreteras, y tiene una alta resistencia y maneja una buena trabajabilidad, por lo que mencioné anteriormente. Las cenizas y la puzolanidad. Entonces, dependiendo del tipo de cenizas que nosotros trabajemos, vamos a tener unas ventajas y otras ciertas especificaciones que no son tan buenas para el trabajo. Voy a tener carbonos dentro de estas cenizas y la puzolanidad. Voy a tener carbonos antracíticos, carbonos bituminosos, carbonos subbituminosos y carbonos ligníticos. Los primeros son muy ácidos y los segundos son componentes básicos y sulfatos. Pero tal y como tengo la clasificación y como la pueden observar en la presentación, los primeros son mucho mejor para la construcción y para esta mezcla de concreto. Es muy importante determinar el valor puzolánico. Hay diferentes maneras de determinar este valor. Unos son directos y otros son indirectos. Los directos los voy a encontrar basados en la resistencia y los indirectos en aspectos y consideraciones más de tipo químico y como en clasificación un poco más cualitativa de este concreto.